Dice la palabra del Señor. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los posteros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. 18. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Digan, profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en el cielo, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche te doy gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu casa, de compartir con mis hermanos, de poder alabarte y adorarte, Señor. En esta noche, Señor, yo te pido que usted nos hable, que usted nos direccione, Señor, a través de su palabra, Señor. Esta noche venimos a recibir, esta noche venimos a ser empoderados, Señor, por tu palabra. Una palabra puede cambiar el ambiente en nuestra vida, una palabra puede cambiar nuestra posición en la vida. En el nombre de Jesús, Señor, amén y amén. Bien, esta noche quiero hablar acerca sobre la era del Espíritu Santo. Y vamos a ver, la Biblia muestra que Dios se ha revelado a los suyos a través del tiempo para salvarlos, para cumplir sus propósitos y para bendecirlos. En el Antiguo Testamento, Dios Padre se revelaba principalmente a la humanidad y al pueblo de Israel. En los evangelios, el Dios Hijo se manifestaba a Israel, y a partir del libro de los Hechos, el Espíritu Santo es quien principalmente se manifestaba a la iglesia. ¿Hasta dónde, pastor? ¿De los Hechos hasta el Apocalipsis? No, del libro de Hechos hasta la actualidad. Entonces, fue a partir de Pentecostés que recién leímos lo que pasó. Pedro se levanta y viene a explicar lo que pasó. Entonces, la gente creía que todos estaban ebrios, porque estaban gozosos, porque hablaban en lenguas que no entendían. Entonces la gente pensaba, bueno, estos están ebrios. Entonces viene Pedro y se levanta y dice: no, estos no están ebrios, estos están recibiendo el cumplimiento de una profecía que dijo el profeta Joel en el Antiguo Testamento. Entonces el Espíritu Santo vino a la iglesia, y el Espíritu Santo a partir de Pentecostés en adelante es quien obra y realiza la obra en la iglesia. Entonces la Biblia nos muestra que Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, bueno, tanto el Padre, tanto el Hijo como el Espíritu Santo son Dios, y son ellos los que se acercan a la humanidad para salvarlo y bendecirlo. Entonces, bueno, la era del Padre, un ejemplo rápido, Moisés, el Señor se le aparece a Moisés y le dice: yo soy el que soy, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado. Bueno, entonces en esta época corresponde el tiempo que abarca entre Génesis y el resto del Antiguo Testamento. En esta época Dios Padre se manifestaba, es decir, Jehová primero trataba con la humanidad, pero Dios también tenía un trato específico con su pueblo, con Israel. 2, la era del Hijo. Primera de Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces este corresponde a los evangelios, los 4 evangelios. ¿Cuáles son los 4 evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y San Juan. Entonces el ministerio del Hijo se enfoca en estos 4 libros de la Biblia. Entonces, en esta época el Hijo, es decir, Jesús, trata con Israel, pero durante su crucifixión, la crucifixión de Jesucristo, nace la iglesia. Ahora vamos con el tercero, y es de lo que estamos hablando, la era del Espíritu Santo. En Hechos 2, 1 al 4, dice:
hablando del Pentecostés, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, en este momento inicia el Espíritu Santo, viene, desciende en Pentecostés, y la era del Espíritu Santo se extiende desde ese tiempo hasta el tiempo actual. Entonces vamos a ver, lo que Pedro inicialmente leímos estaba explicando es que lo que la gente estaba viendo, porque lo que la gente estaba maravillado y unos estaban confundidos, era porque estaban viendo el cumplimiento de una promesa, de una profecía que había sido dada en Joel 2:28. Y dice, la profecía decía: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces, el cumplimiento de esta promesa, de esta profecía, ¿para quién era? Era para la iglesia. Entonces, la iglesia primitiva que se estaba formando, que había nacido cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y resucitó, vamos a ver, era el cumplimiento de esa profecía. Pero vamos a ver, ¿era solamente para ellos? No, era también para nosotros, que también somos la iglesia. Esa promesa, esa profecía que Joel hablaba, era acerca de la iglesia primitiva y de toda la iglesia de Cristo de ahí en adelante. Y es en esa profecía que el Espíritu Santo se manifiesta. Entonces, mire, como la iglesia nace con esa promesa, vamos a ver qué hubiera sido de la iglesia sin el Espíritu Santo. No me imagino cómo hubiese sido la iglesia sin el derramar del Espíritu Santo. Entonces, la iglesia de Cristo es por esencia profética. ¿Y por qué digo esto? Porque era según lo anunciado en el día de Pentecostés. O sea, porque en el Pentecostés fue el cumplimiento de una profecía por el profeta Joel. Y si usted anota, Joel 2, del versículo 28 al 32 en el Antiguo Testamento. Entonces, la iglesia primitiva nació en el mover del Espíritu Santo. Los discípulos, mire, para los discípulos, los que experimentaron el mover o la era del Hijo, lo que se manifestaron en los 4 evangelios, los discípulos y toda la gente, ellos tenían a Jesús. Ellos podían ver a Jesús, ellos podían tocar a Jesús. Ellos podían oír directamente la voz de Jesús. ¿Qué pasa en estos tiempos? No tenemos a Jesús, pero tenemos al Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesucristo dijo: bueno, a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque viene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está en su casa. El Espíritu Santo está en las otras iglesias que están celebrando el culto a Dios. Entonces, por eso el Señor decía: les conviene que yo me vaya. Entonces, el objetivo principal del Espíritu Santo es que en este tiempo demostrar que Dios sigue hablando. ¿Cuántos creen que Dios sigue hablando? Entonces, esa profecía, y usted pregunta, ¿qué es una profecía? Bueno, la profecía es trasladar la voz de Dios al hombre. Dios habla y viene alguien y divulga lo que Dios, o difunde lo que Dios ha dicho. En este caso, Joel, el profeta Joel, Dios le habló y él le dijo: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces viene Joel, lo plasma, lo escribe, y eso fue algo que el pueblo de Israel estaba anhelando. Entonces, la iglesia nace con el cumplimiento de una profecía, y esta profecía no solamente era para la iglesia primitiva, sino era para nosotros hoy, para bendecirnos. Entonces, estoy hablando de un profeta que se llamaba Joel, y pregunta: ¿quién es un profeta? Entonces, definiciones de un profeta. Bueno, en términos generales, un profeta es una persona que habla la verdad de Dios a otros. Los profetas tenían la tarea de hablar fielmente la palabra de Dios a la gente. Un verdadero profeta de Dios se compromete a hablar la verdad de Dios. Él o ella nunca va a contradecir la palabra revelada de Dios. El profeta también es un hombre que habla en nombre y por inspiración de Dios. Un profeta es un vocero, es un portavoz de Dios.
Usted ve las noticias y habla el portavoz del Ministerio Público, no sale el presidente de la Corte Suprema de Justicia, sino que ellos tienen un portavoz. La policía, no sale el alto mando de la policía a dar una declaración, sino que ellos tienen un portavoz, alguien que habla por alguien más. Entonces el profeta, en términos común, con el cual se designa a todas aquellas personas que fueron o han sido encargadas para transmitir, representar y llevar la palabra divina de Dios. El concepto básico de un profeta es uno que habla en nombre de Dios. Dicho de otra manera, un profeta es el oído de Dios, es la boca de Dios y es el ojo de Dios. Y me enfoco en eso porque a raíz de lo que hablamos el domingo en la participación que me tocó a mí, yo decía, qué bueno que en esa situación en que se encontraba Samaria había un profeta. Qué bueno que había un profeta, qué bueno que había alguien que podía declarar y hablar en nombre de Dios. Entonces, voy a ver el ejemplo de Moisés para que luego vayamos encajando todo. Entonces, Moisés fue un hombre de Dios, pero también fue considerado un gran profeta. En Deuteronomio 34:10 dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, quien había conocido a Jehová cara a cara. Y le pongo el ejemplo de un caso que está en el libro de Números, capítulo 11, no lo vamos a leer, pero se lo voy a resumir. Habían 70 ancianos en el desierto que ellos ayudaban a Moisés. ¿Qué había pasado en ese entonces? El pueblo se quejó, ¿por qué? Porque estaban comiendo solo maná. Entonces murmuraron contra Moisés. Entonces ellos anhelaban comer carne y recordaron los alimentos que comían en Egipto. Ellos dijeron, bueno, en Egipto comíamos pepinos, comíamos cebollas, comíamos ajos, comíamos melones, entonces mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Y ellos estaban murmurando contra Moisés. Entonces, ¿cuál fue la solución que Dios le dio? Viene Dios, habla a Moisés y le dice, convoca a 70 ancianos escogidos. ¿Y qué hizo Dios? Al reunirnos, Dios tomó el espíritu que había en Moisés y lo posó o lo repartió entre los 70 ancianos. Y dice que ellos profetizaron. Entonces, vamos a ver, Moisés era profeta de Dios, pero Dios puso el espíritu de Moisés sobre estos 70 ancianos que no eran profetas. Entonces, y ellos profetizaron. Incluso hubieron dos personas que no llegaron a la convocatoria y se quedaron en el campamento, e incluso en el campamento ellos empezaron a profetizar. Eso está en Números 11. En Números 11, lea, se la dejo de tarea. Entonces, incluso Moisés, al ver a aquellos dos que estaban profetizando en el campamento, dice que Josué le dice a Moisés, repréndelos. Entonces dice que Josué sintió celo porque aquellos estaban profetizando y él no. Entonces, ¿a qué es lo que lo quiero llevar? Que dice el verso 25 del capítulo 11 que ellos profetizaron y no cesaron. Vamos a ver, ellos eran profetas, no eran profetas, pero profetizaron. Y mire, a esto es lo que lo quiero llevar esta noche. Esto significa que la voz de Dios que está dentro de nosotros debe ser liberada. ¿Cuántos tienen una palabra de Dios en su corazón? ¿Cuántos tienen una palabra de Dios? Y de esto hablábamos el domingo. Entonces, eso que Dios le ha puesto en su corazón, usted lo tiene que liberar, usted lo tiene que soltar. El domingo yo le decía, ese canto que usted tiene, esa historia predilecta que usted tiene, ese versículo que usted tanto lo enamora de Dios, usted lo tiene que soltar. Entonces, pero es necesario conocer la palabra de Dios. Ese devocional que usted tiene a diario, yo le invito a que usted tenga un devocional a diario. ¿Qué es eso? Que usted tome todas las mañanas una porción de la Biblia y la lea, pero no solo la lea, sino que usted saque algo que el Señor, usted dígale, Espíritu Santo, háblame. Y algo que el Señor se lo deje en su corazón. Y cuando a la hora que usted va en el bus, usted puede hablar con la otra persona. Y usted le dice, mire que la Biblia dice, y usted comienza a soltarle a esa persona lo que Dios ha depositado en su corazón. Entonces, la voz que Dios ha puesto dentro de usted, usted debe liberarla. Todos escuchamos la voz de Dios aquí, ¿sí o no? Todos escuchamos la voz de Dios. Usted tiene que liberarla. Entonces, la voz profética hace que la gente se acerque a Dios. Por ejemplo, cuando usted le dice a alguien, usted ya sabe que alguien está enfermo, usted le dice, mira, Dios puede sanarte. Mira, tu matrimonio puede cambiar. Mira, tu hijo va a salir de esa rebeldía.
Y las mismas palabras que Jesús decía. ¿Cuáles eran las palabras de Jesús? Sé sano, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús decía, a los ciegos le decía, recóbrala la vista. A un hombre que estaba muerto como Lázaro, le dijo, Lázaro, ven fuera. Entonces, todo lo que Dios le da, toda palabra que el Señor le da, ya sea un versículo bíblico, ya sea por una prédica que usted escuchó, por un canto, ya sea por un consejo que usted escuchó, usted lo tiene que liberar. ¿Por qué? Porque se convierte en una voz profética. Entonces, mire, Jesucristo preparó a los 12 apóstoles, pero cuando estaba con todos los discípulos, Él les dijo, bueno, paz a vosotros. Como a mí me enviaron, exactamente le dice, como me envió el Padre, así también yo os envío a vosotros. Y habiendo dicho esto, dice que sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Dios lo envió, ¿para qué? A Jesús. ¿A qué lo envió Dios a su Hijo? ¿Para qué lo envió? Recuerde lo que dice Lucas 4, 18 y 19. Y yo quiero que usted lo lea, que usted lo busque, que usted lo marque, que usted lo escriba. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que usted y yo tenemos que hacer. Lucas 4, 18, 19. Si lo ponemos en pantalla, dice Lucas 4, 18, 19. También está en Isaías 61. Dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios sobre ustedes? Entonces, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Para eso mandó Dios a su Hijo. Pero ¿para qué Él envió a sus discípulos? Para que hicieran esto también. ¿Quiénes son discípulos de Cristo aquí? Bueno, esto es para usted y para mí, que podamos predicar el año agradable del Señor. Entonces, con ese soplido, Dios dio continuidad a la generación que había de recibir la profecía de Joel, que fue anunciada por Pedro en Pentecostés. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? El enemigo, el diablo, el infierno, como usted lo quiera llamar, quiere apagar o quiere desconectar la voz profética que hay en usted. Cuando usted dice, no, es que me da pena. Cuando usted dice, no, es que yo no puedo. Es que, no, mejor no, que lo haga el pastor, que lo haga el líder. Bueno, el enemigo está apagando la voz profética que hay en usted. Entonces, él no quiere que usted hable, él no quiere que Dios hable a través de usted. Pero Dios quiere que Dios quiere hablar a través de cada uno de nosotros. Y llévese esto en su corazón, Dios quiere hablar a través de usted. De hecho, usted tiene que ser la boca de Dios. ¿A dónde? En su casa, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en donde quiera que usted vaya o ande. Dios quiere hablar a través de cada uno de nosotros. Mire, Dios siempre quiere hablar. Dios siempre quiere hablar. Entonces, alguien podrá decir, no, es que a mí Dios no me habla. Bueno, seguramente es porque no se congrega, seguramente porque no lee la Biblia, seguramente porque no se acerca a Dios. Porque cuando nos acercamos a Dios, Dios nos habla. Entonces, ¿qué voz queremos escuchar? Y mire, hoy se nos está invitando a que podamos escuchar la voz de Dios y ser parte de una generación que pueda profetizar. ¿Qué es profetizar? Dijimos que era trasladar un mensaje de Dios a las personas. Entonces, usted es voz profética. Usted es alguien que Dios quiere usar para trasladar su mensaje, el mensaje de Dios, a los demás. Pero ¿qué debemos hacer? Debemos conocer que hay poder en nuestra boca. Mire, nuestro hablar, sea positivo o sea negativo, es profético. Las palabras que salen de su boca tienen poder para determinar cosas. Proverbios 18, 21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. A través de nuestra boca activamos o desactivamos las promesas bíblicas de Dios. Mire, este libro está lleno de promesas para usted y para mí. Entonces, ¿somos nosotros quienes las activamos o las desactivamos? Muchas veces no las activamos porque no las conocemos. Otras veces las sabemos, pero no las queremos decir. Tengo pena, no, yo no puedo, y esas cosas. Entonces, ¿qué son las promesas bíblicas? Mire, las promesas bíblicas son anuncios o mensajes mediante el cual Dios se compromete. Mire qué bonito lo de las promesas. Dios se compromete en darnos algo bueno a nosotros. Ese es el ofrecimiento voluntario que Dios hace de bendiciones y de cosas buenas para los que le creen. Toda promesa de Dios tiene garantía divina que se cumplirá.
Entonces, al proclamar las promesas de Dios, al proclamar lo que Dios dijo, estas cosas son activadas mediante el poder de la fe y se hacen realidad en la esfera natural. Entonces, yo lo digo de otra forma. Dios no es deudor de nadie. A Dios a nadie le va a quedar debiendo. La palabra de Dios se va a cumplir sí o sí. Pero yo quiero hablarle de 3 niveles proféticos que hay. Pero me voy a quedar en el primero. Sí voy a hacer mención de los 3, pero voy a quedarme en el primero, porque en el primero nos abarca a todos. Y el primero se llama el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía es un nivel general y todos pueden profetizar porque tienen el espíritu de Dios que mora en el cristiano. El espíritu de la profecía general, y todos lo tenemos, todos lo podemos utilizar, porque es cuando el espíritu de Dios mora en el cristiano. Y quiero que busque Apocalipsis 19:10. Apocalipsis 19:10. Por eso le di el ejemplo de Moisés y los 70 ancianos. Ellos eran profetas. No eran profetas, pero se movieron bajo el espíritu que Moisés les impartió, el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10 dice: yo me postré, está hablando Juan, yo me postré a sus pies para adorarle. ¿Adorarle quién? A un ángel. Y él me dijo: mira, no lo hagas, soy yo consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Los que tienen la nueva traducción viviente, que es la Biblia azul, que muchas personas la tienen, dice: entonces me postré a sus pies para adorarlo, pero me dijo: no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios, como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora únicamente a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. O sea que cuando usted habla, da testimonio de lo que Jesús puede hacer, usted está obrando o está operando en el espíritu de la profecía. Hay otra versión que me gustó más, que es la palabra de Dios para todos. Dice: me arrodillé a los pies del ángel para adorarlo, pero me dijo: no hagas eso, soy un siervo como tú y tus hermanos que siguen dando testimonio, su testimonio sobre Jesús. Adora a Dios. Y dice: quienes dan testimonio sobre Jesús tienen el espíritu de la profecía. O sea que cuando usted da testimonio de lo que Jesús ha hecho en su vida, cuando usted da testimonio de lo que Jesús, el momento que usted recibió a Jesús, usted está obrando, operando en el espíritu de la profecía. Entonces, el espíritu de la profecía es para todos los que el Espíritu Santo mora en ellos. Entonces, ¿quiénes pueden profetizar? Como todos los ancianos en el número 11, todos podemos profetizar. El segundo nivel es el don de la profecía, y los dones del Espíritu están en 1 Corintios 12 del 8 al 11. No lo vamos a leer, solo se los voy a mencionar. Los dones se dividen en 3: dones de revelación, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritu; dones de inspiración, profecía, diversos géneros de lengua, interpretación de lenguas; dones de poder, fe, dones de sanidades y el hacer milagros. En este nivel se puede profetizar a personas y asambleas. Este es más congregacional, aquel era más personal. Alguien aquí se puede decir: pastor, mire que el Señor me dio una palabra y se la digo a usted para que usted la diga, o me presta el micrófono y yo decirle. Entonces viene y es una palabra que va para la congregación. Entonces en muchos casos dice esa persona: el Señor me mostró, el Señor me dijo. El domingo el hermano Héctor dice: bueno, yo me desperté desde las 2 de la mañana, yo no pude dormir y el Señor me dio esta palabra. Entonces este es un don que Dios da y es para toda la congregación. Entonces el tercero es el oficio y el ministerio profético. Recuerda que en Efesios 4, 11 y 12 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, astropastores y maestros. Entonces este es un ministerio y un don, y se necesita un llamamiento. Entonces vamos a ver, entremos en el asunto: ¿cómo podemos ejercer lo profético? Recuerden lo que leímos al inicio. Y en los posteros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán,
y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Entonces, una gran verdad bíblica es que Dios quiere que toda su iglesia, o sea, usted y yo, profeticemos. O sea, Dios quiere que nosotros hablemos las mismas palabras que Él ha hablado. Entonces, la profecía de Joel, o sea, lo que Dios dijo en un tiempo atrás y que fue anunciada por Pedro en Hechos, comienza a cumplirse en Pentecostés, pero fue desarrollada por la primera iglesia. Entonces, en esta era que estamos, en la era del Espíritu Santo, esto significa que vamos a hablar lo que Dios ha dicho y lo que Dios está diciendo en este tiempo. Entonces, cuando el Espíritu Santo se posa sobre alguien, cuando el Espíritu Santo alguien lo recibe, lo primero que se manifiesta es la profecía, o sea, un anuncio, un mensaje de Dios. Entonces dice, Dios derramará de su Espíritu sobre toda carne y profetizarán. Entonces, eso significa que el Espíritu Santo trae un modelo para que todos podamos profetizar. En este modelo bíblico a seguir, dice que todos podemos profetizar, porque dice que Él va a descender, se va a posar sobre toda carne, o sea, y todos van a profetizar. Entonces, lo extraño sería no profetizar. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien no anuncia, no da un mensaje de Dios? Cuando alguien no se refiere a una promesa bíblica, cuando alguien no da un mensaje que Dios ha dado. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay gente que no profetiza? Entonces, hay 4 razones. Una, porque no conoce la Escritura, o sea, no puede hablar de algo que desconoce. Esa es la primera. 2, porque no se ha dispuesto a entender a Dios. 3, porque no tiene fe, le falta fe para creer que Dios puede usarlo para profetizar. Y la cuarta, que yo creo que es la más común, es la baja autoestima. Hay gente que dice, no, pero es que yo no puedo. No, pastor, a mí no me dé el micrófono, mándeme a lavar los baños, mándeme a barrer, pero a mí no de eso, a mí de andar hablándole a la gente, no. Entonces yo creo que la cuarta es la que más se da en la iglesia, la baja autoestima. El domingo yo le decía, Dios utilizó 4 hombres, dicen que 4 hombres eran leprosos. Estos hombres eran despreciados, eran apartados, estos hombres de por sí yedían por su condición. Pero Dios los utilizó, Dios le plació utilizar estos 4 hombres para hacer el cumplimiento de una palabra profética. Entonces, la manifestación de la palabra profética no está restringida ni a un sexo. Dice sobre toda carne. O sea, esto incluye hombres y mujeres. No está restringida a la edad, dice sobre niños, sobre jóvenes, sobre ancianos. No está restringida también a una condición social, porque dice de mis siervos y mis siervas. Entonces, mire qué maravilloso es Dios. Dice que va a derramar su espíritu sobre toda carne. Eso me incluye a mí, y usted también debería estar diciendo, a mí también me incluye. Sobre toda carne derramaré mi espíritu. Entonces, eso es para usted. Todos es para todos. O sea, todos podemos profetizar. Entonces, hablando y nos quedamos en el espíritu de la profecía, no es selectivo, sino que es general para toda la iglesia. Esto por eso es derramado, dice, sobre toda carne, sobre hijos e hijas. En este nivel todo el pueblo cristiano puede profetizar, y aquí está operando el espíritu de la profecía. Entonces di el ejemplo en Números 11, donde Moisés era el profeta, pero Dios depositó el espíritu de Moisés sobre los 70, y aquellos que no eran profetas profetizaron. Entonces hay gente que no puede hacer esto porque lo desconoce, porque le falta fe, y es aquí donde todos fallamos. Todas las cosas que hacemos aquí operan por fe. Usted viene y canta, y usted está cantando, aplaudiendo, y usted lo hace por fe. Usted cierra sus ojos, levanta sus manos, usted le postra, usted lo hace por fe. Usted viene y trae una ofrenda, usted lo hace todo, lo hacemos por fe. Entonces, usted sabe, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, características del espíritu de la profecía. Todos podemos profetizar, se manifiesta de persona a persona. Usted puede venir al culto y Dios le puso una palabra y le dice, y tal vez en la puerta usted vio que entró la hermana, una hermana, un hermano, y usted le dice, mire que, no sé, el Señor me regaló este texto bíblico y me dijo que se lo diera a usted. Entonces usted está anunciando lo que usted está trasladando, el mensaje que Dios le dé a usted a otra persona. Entonces, no es muy profunda, pero puede crecer. Desde un texto bíblico usted le dice, mire hermano, este texto me lo dio el Señor, me dijo que se lo diera a usted, pero usted le puede dar incluso la interpretación, mire, el Señor me habló que como dicen tal, usted puede hacer esto, tal, usted está que está pasando esto.
esas cosas. Entonces, en ese espíritu de la profecía se puede profetizar ocasionalmente, pero esto no lo convierte en un profeta, ni alguien con el don, ni con el oficio, sino porque es general. Entonces, ejemplos bíblicos de personas, bueno, no sé si decir personas, porque la burra de Balaam no es una persona, pero esta le habló de parte de Dios, pero la burra no volvió a hablar más, no volvió a profetizar más. Entonces, también en el Nuevo Testamento, en San Juan 11, 49 al 52, Caifás era un sacerdote. Él profetizó a causa del cargo que tenía, porque era sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento también, en la historia de Saúl profetizó. Dice que él venía caminando, venía de buscar la asna, y se encuentra, venía una compañía de profetas, o sea, venía un grupo de profetas y venían profetizando. Iba pasando Saúl y empieza Saúl, se le trasladó, se le impartió el espíritu que ellos tenían, pero Saúl no era profeta, él empezó a profetizar. Entonces, el espíritu de la profecía usa a los hermanos para profetizar ocasionalmente. Esto es especial en momentos de unción, se manifiesta en las reuniones. Romanos 12:6 dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Hay que tener fe para esto. El requisito es tener fe. El nivel de profundidad depende de la madurez espiritual del cristiano. Entonces, ¿cómo activamos este nivel de profecía? Nos vamos a quedar en el espíritu de la profecía. ¿Cómo lo activamos? Primeramente tenemos que saber en las maneras que Dios nos habla. ¿Cómo Dios le habla? Le habla a través de la escritura. Usted lee la Biblia. ¿Cuántos leen la Biblia aquí? No me levanten la mano, pero usted debería leerla todos los días. ¿Cuántas veces come usted al día? Hay otros que comen más. Bueno, así debería leer la palabra del Señor. Entonces, nos habla a través de su palabra. También por medio de visiones y de sueños. Hay gente que me ha dicho: mire, pastor, yo tengo una visión, y esa visión es la que me levanta, es la que me impulsa todos los días. Entonces, recuerde que en el texto que leímos dice: y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Números 12:6 dice: y él les dijo: oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Hay personas que sueñan bastante. Yo les he dicho, yo no sueño nada, pero mi esposa sí sueña. Entonces Dios le habla a usted a través de visión y le advierte cosas, también le anuncia lo que va a venir. Entonces, ¿cómo nos habla Dios? A través de sueños y visiones también. Nos trae pensamientos a la mente. También nos habla con una palabra corazón. Es un sentir que usted tiene en el corazón. Y usted está seguro, cuando usted tiene esos sentires en el que usted está seguro que es Dios. Usted no da, pero ni una milésima de oportunidad que sea duda. También nos habla a través de sentidos naturales, por medio de percepción en nuestro espíritu. Nos habla por medio de actos proféticos. Ok, y aquí es lo que quiero llegar. El domingo yo hablaba acerca de una historia que está en Segunda de Reyes 6, 24 en adelante. Entonces, dice que el pueblo, Samaria, tenía muros a su alrededor, y el el ejército sirio lo rodeó, lo sitió. ¿Qué pretendían ellos? Que ellos se les acabara el alimento, se les acabara el agua, y al no tener agua y alimento, ellos se rindieran o se murieran, y ellos entraran a la ciudad y tomarla. Entonces, al momento de que estas cosas dicen que pasaban cosas horribles, había una crisis horrible, primero por el hambre. Dicen que las cabezas de asno estaban a precios carísimos. Dicen que vendían el estiércol de paloma para comérselos, y carísimo. También dice que las madres se comían a los hijos. Era tanta así, era una situación de crisis extrema en la que ellos estaban viviendo. Y mire, en medio de la crisis, esto es lo que yo voy. Los que no vinieron el domingo,
Léanlo, por favor, léanlo. Segunda de Reyes 6. Estaban en una situación extrema de necesidad, de crisis, pero en esa situación se levantó el profeta Eliseo. Y mire, y dijo el profeta Eliseo: mañana a estas horas la medida que usen, el sea de harina, estará barato. Y empieza y da una palabra de Dios el profeta Eliseo. Lo que estaba diciendo Eliseo: mañana a esta hora la hambruna habrá terminado. Y mire, es necesario, yo le decía, es necesario que usted viva por una palabra de Dios en usted. Y yo le decía, es necesario que usted tenga un versículo bíblico favorito. O pueden ser varios, pueden ser cuánta ocasión. Probablemente usted ha estado enfermo, usted tiene un versículo. Usted ha estado triste, deprimido, usted tiene un versículo. Usted ha estado con problemas en la casa, usted tiene un versículo. Usted ha estado en problemas económicos, usted tiene un versículo. Es necesario que todos portemos una palabra de Dios. Entonces Eliseo se levanta como hombre de Dios y da una palabra. Y mire, qué bueno que Eliseo estaba en Samaria. Qué bueno, y mire, qué bueno que hay alguien, una persona como usted en su casa. ¿Por qué? Porque probablemente usted sea la única persona cristiana en su casa. Y yo no sé qué cosas pasen en su casa, pero es necesario que alguien se levante a emitir, a anunciar, a trasladar una palabra de Dios. Usted lo único que necesita para cambiar el entorno, para cambiar las cosas en su vida, para salir de la enfermedad, de la depresión, de la escasez, usted necesita una palabra de Dios. Pero es necesario que usted no solamente la tenga, sino que usted la pueda hablar. Y no solo, mire, es para usted, pero también hay alguien que necesita escuchar una palabra que Dios le ha puesto a usted. Usted la puede compartir con el otro. Y ese es el tema de esta mañana, de esta noche. Usted puede profetizar, usted puede levantar una voz, usted puede trasladar el mensaje de Dios. ¿A qué? A la situación de escasez que usted está viviendo. Usted puede trasladar el mensaje de Dios a esa situación de enfermedad. Usted puede trasladar el mensaje de Dios a esa situación familiar que hay en su casa, en su familia. Pero es necesario que usted hable. Y dice que Eliseo se paró y dijo: oíd palabra de Dios. Y él no se quedó encerrado. Dice que se levantó y emitió y gritó y dijo: oíd palabra de Dios. Así me ha dicho el Señor, mañana a esta hora la escasez habrá terminado. Mire, yo le repito, es necesario que usted porte una palabra de Dios. La palabra de Dios no tiene fecha de vencimiento. La palabra de Dios se va a cumplir sí o sí. Y así lo digo, Dios no es deudor de nadie. Dios va a cumplir lo que Dios ha dicho en su vida, pero es necesario que usted tenga una palabra de Dios. Y mire, yo no sé cuántos han tenido un sueño. Yo repito, el sueño, una visión. ¿Cuántos han escuchado la voz de Dios audible? Vamos a ver, ¿cuántos han tenido sueños y visiones aquí? ¿Cuántos tienen sueños y visiones? Mire, ¿cuántos han escuchado la voz de Dios audible? Hay personas que le escuchan. ¿Cuántos en momentos de intimidad han sentido la presencia de alguien? Yo he escuchado personas que dicen que sintieron alguien que estaba con ellos y era una presencia gloriosa, maravillosa. Entonces mire, Dios se manifiesta a nosotros y nos vierte palabras a nuestra vida, pero es necesario, iglesia, que usted pueda levantarse en tiempos de crisis con una palabra profética. Y yo le estoy diciendo esto, que usted puede profetizarle a cualquier situación, a cualquier crisis en la que usted está viviendo. En el momento de enfermedad, mire, es cierto, mire, cuando enfrentamos la crisis, tenemos la evidencia de algo que está pasando. Usted tiene un diagnóstico médico y el doctor dice que es tal cosa, pero usted tiene una palabra de Dios. Mire, en momentos de crisis, se lo pongo así, el ejército sirio tenía rodeado a Samaria, pero al final quien ganó la batalla no fue el ejército sirio. Quien ganó la batalla fue el pueblo de Dios, el pueblo de Samaria. ¿Por qué? Porque tenía una palabra. Entonces, hay gente que en la presión se desinfla, se puncha y no sigue. Pero porque no tienen una palabra, o no, como lo que hablábamos, o no tienen suficiente fe, o la desconocen. Entonces, es necesario que usted porte una palabra de Dios con usted,
con usted. Porque mire, usted que ha recibido el Espíritu Santo, usted que cuando usted recibió, cuando usted le dijo, Señor, yo te recibo hoy, usted está recibiendo al Padre, usted está recibiendo al Hijo, usted está recibiendo el Espíritu Santo. Entonces es necesario que usted pueda fluir a través de sus palabras, porque el Señor respalda cada palabra que sale de la boca de Él. Si usted habla lo que Dios ha dicho, Dios lo va a respaldar. Si usted viene y le dice a la enfermedad, si usted le dice a la persona que está enferma a la par suya, usted le dice, por sus llagas usted ha sido curada. Por la llaga de Cristo usted ha sido curado. En el momento de escasez, mi Dios proveerá todo lo que yo necesito. Cuando usted está en paz, cuando usted está en aflicción, usted está en momentos de presión, usted puede decir, bueno, el Señor dijo, Jesucristo dijo, en el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Mire cuánta palabra usted y yo podemos soltar en momentos de crisis, pero es necesario que usted primero que la conozca y que usted lo suelte lo que Dios le ha puesto. Pero el punto, en realidad, la raíz de todo es que tanto usted conoce esto. ¿Qué tanto usted conoce eso? Mire, usted debería decirle, usted podrá ser sincero y usted podrá decir, pastor, pero es que la verdad que yo no le entiendo. Pastor, es que a mí me da sueño. Y mire, yo creo que a todos nos ha pasado esto, pero si usted se levanta en la mañana o usted ahorita en la noche y usted le dice, Espíritu Santo, yo quiero que tú me hables. Yo quiero conocerte. Yo quiero saber de ti, yo quiero saber qué usted te ha escrito de mí ahí en este libro. Y mire, le aseguro que el Espíritu Santo le va a ayudar. Una palabra, usted lo único que necesita es una palabra. Una palabra. Una palabra es la, bueno, Jesucristo tenía palabras, por eso le digo, Jesucristo le decía, sé sano, levántate, toma tu lecho y anda, recobra la vista, ven fuera. Las palabras de Jesús usted las puede repetir. Toda palabra que sale de la boca de Dios, Dios la respalda. Y usted y yo, lamentablemente, no hemos hecho uso de ese recurso, hablar lo que Dios ha dicho. Es necesario que usted y yo podamos hablar de las cosas que Dios ha dicho. A mí me encantan las promesas del Señor. A mí me encantan las promesas del Señor. La Biblia está llena de promesas para cualquier situación que usted esté enfrentando. Y cualquier situación que usted esté enfrentando, usted puede acudir a la palabra y usted puede apoderarse de las promesas de Dios, sabiendo de que Dios va a cumplir todo lo que Dios le ha dicho. Algo que dice el Señor, vamos a ver, aquí hay una... Aquí hay, vamos a ver dónde está. Bueno, Isaías 40:31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las de águila, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué es esto? Cuando usted está cansado, cuando usted está agobiado, cuando usted ya no quiere nada, cuando usted no se quiere levantar, cuando usted dice, no, pastor, yo no. Bueno, aquí espera en Jehová, que le va a dar nueva fuerza. Mire, es importante conocer la palabra de Dios, que usted se pueda mover en este primer nivel de los ambientes proféticos. El primer nivel es para todos. El segundo nivel es un don que Dios da y Él lo da y lo reparte como Él quiere. Dios lo puede dar a unas personas aquí, a otros no. Dios como Dios quiere lo reparte. Y el otro, que es el ministerio o el oficio del profeta, es un llamamiento que el Señor le da a cada uno. Y mire, cuando usted tiene una palabra de Dios, usted va a poder hacer como el profeta Jeremías. Mire que cuando Dios llama al profeta Jeremías, viene y le dice, mira, le dice Jeremías 1:9, dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que he puesto en este día te he puesto este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar.
y para plantar. ¿Cuántas cosas usted puede arrancar con una palabra de Dios? ¿Cuántas cosas usted puede destruir? Usted puede destruir maldiciones con una palabra de Dios. Pero también usted puede edificar una nueva familia. Usted puede derribar argumentos que se han levantado, palabras de maldición sobre su vida, sobre su familia. Pero también usted puede edificar y usted puede plantar algo diferente. Mire, es necesario que usted sepa que es necesario que usted tenga la palabra de Dios, no solamente en su corazón, no solamente en su mente, sino que usted la tenga en su boca y que usted la profese. Dice el proverbio que leímos, dice que en el poder de la lengua está la vida y la muerte. Y dice que usted va a comer del fruto. Todo lo que usted hable, usted lo va a saborear y lo va a disfrutar. Hay gente que ve el niño, la niña que está estornudando, ay, ya le pegó gripe a esta cipota. Y adivine, pero no adivine, ¿qué cree que va a pasar? Le pegó gripe porque fue su confesión. Pero si usted le dice, bueno, en el nombre de Jesús yo declaro que esta niña está sana, que no tiene nada, que ni le va a pegar nada. ¿Y qué va a pasar? Bueno, Dios va a respaldar esa palabra porque usted la dijo con fe. Pero usted dice, ya le pegó gripe y ya la sentenció. Usted, hay poder en el poder, hay poder en la confesión, hay poder en las palabras que salen de nuestra boca. Yo no sé cuántos, ahorita que los estudiantes van a comenzar un año nuevo, un año de estudio, aquellos que el año pasado les fue, aquellos que dicen, ay no, otra vez el colegio, ay no, qué difícil. ¿Por qué no cambiar la confesión? ¿Por qué no decir, este año va a ser mi mejor año? Este año yo voy a sacar las notas que nunca he sacado. Este año Dios me va a respaldar, este año Dios me va a dar nueva fuerza, este año yo voy a tener la mente de Cristo. Mire, para todos los que tienen un dictamen médico, para todos los que el médico le ha dicho, usted tiene un padecimiento, usted tiene una enfermedad y usted lo tiene de por vida, es necesario que usted diga, bueno, esas son las palabras del médico, pero yo creo en las palabras de que Dios ha dicho acerca de mí. Mire, el Señor dice, pensamientos de bien y no de mal tengo para cada uno de ustedes. Pensamientos de paz y no de calamidad son los que yo tengo. Pero muchas veces el médico viene y le dice, mire, el examen dice que salió. Está calavera, cruz y calavera. Entonces usted lo cree, pero mire, es más fácil creer lo que el médico dice. Claro, porque nos llenamos de temor y tenemos miedo y no lo queremos pasar. Pero mire, si nuestra actitud fuera diferente, empaparnos de lo que Dios ha dicho acerca de nosotros y confesarlo, decir, no, yo estoy sano, no, yo estoy sano, no, yo no voy a someter al procedimiento médico, no, yo voy a creer y esperar en el Señor. Claro, pero necesita fe, y la fe solo viene por oír la palabra de Dios. Yo le animo esta noche que usted pueda cambiar la confesión en su boca. Yo le animo esta noche que usted pueda profetizarle al problema. Yo le animo esta noche que usted le pueda profetizar a la crisis. Yo le animo esta noche que usted se levante como profeta de Dios, como alguien que traslada el mensaje de Dios. ¿A qué? A una situación, a un problema o a una persona. Hay personas que las madres dicen, es que ese cipote ya no cambió, es que ese cipote es rebelde, igualito. Y miren, esas confesiones nosotros las tenemos, igualito al tata. Es que esta mica es igualita a la nana. Mire, cambie la confesión. Usted le está profetizando algo malo. Pero si usted le dice, no, esta niña tremenda, hija del Señor. Sí, cambiemos, diga, esta es una sierva del Señor. Lo que pasa es que está pasando un proceso donde el Señor va a orar en ella, él va a encontrar al Señor ahí. Claro, pero nuestra confesión son igualitos, le va a pasar, ya lo vas a ver cómo va a terminar. Entonces, nuestra, como hijos de Dios, usted que ha recibido el Espíritu Santo, usted que ha recibido, como dice Lucas 18, ve Lucas 4:18, el Espíritu Santo está sobre mí. ¿Cuántos tienen? Repito, el Espíritu Santo sobre cuántos está aquí. ¿Y para qué lo ha enviado? Ahí, mire, vaya, apréndase Lucas 4:18 y 19. Apréndaselo y vaya a toda. Esa es una profecía que estaba en Isaías 61. Léalo, apréndaselo. Usted lo tiene que tener, pero grabado, impregnado en todo su ser, porque es lo que vamos a hacer ahora. Cuando el compañero de trabajo, ay, qué fregada esta legislación.
Déjame venir, vamos a orar. Señor, tú has dicho que usted tiene pensamientos de bien y no de mal. Porque Dios, lo que nosotros vemos para muerte, usted lo cambia para vida. Para lo que uno es derrota, para usted lo puede tornar en victoria. Entonces, mire, y que cuando la esencia de conocer palabra de Dios es que conocemos la naturaleza de Dios. Alguien que cambia lo que está muerto, lo cambia a algo que está vivo. Algo que está postrado en el suelo, viene Dios y lo levanta. Aquello que no era nada, aquello que era vil y menospreciado, viene Dios y lo usa para la gloria de su nombre. Y mire, es necesario, esto es primordial, que usted se la pueda creer que es con usted. No, es que yo tengo pena. Es con los otros hermanos. No, es con usted. Es con usted. Yo he sido súper tímido. Pero Dios pone cosas dentro de nosotros. Y mire, Dios pone como un fuego dentro de nosotros. Dios pone una pasión que no nos podemos callar. Donde usted quiera que le den participación, ahí va. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto algo dentro de usted. Y mire, es necesario que salgamos de la timidez. Dice que el Espíritu Santo es quien nos capacita. Cuando el Espíritu Santo está dentro de usted, Él le va a dar de nuevo, le va a dar las palabras, le va a dar la valentía, le va a dar la intrepidez de que usted haga y diga cosas. Entonces es necesario que profeticemos a la situación, que le profeticemos al problema, que ese problema pueda que tenga nombre y apellido. Usted háblele, yo sé que sos un hijo de Dios y el Señor tiene un trato contigo. Es necesario. Sí, es que mi hermano, no es que mi papá, es que mi mamá, es que... Y mire, háblele, profetícele. Háblele buenas nuevas, predíquele lo que Dios va a hacer con su vida. Predíquele lo que Dios va a hacer con su vida. Su confesión, profetice. Profetizar, trasladar un mensaje de Dios a alguien o a algo o a cualquier cosa, a cualquier crisis. Es necesario que usted se levante como profeta en su casa. Es necesario que usted se levante en medio de una crisis, usted se levante como profeta. Usted sabe lo que Dios tiene con usted, usted sabe quién es en Cristo, usted sabe para qué, el propósito que Dios tiene sobre su vida. Si nos ponemos de pie y